Hare Krishna, bienvenidos. Hare Krishna, Hare Krishna Sadhu, ¿cómo va? ¿cómo estás? Arjuna Saka, ¿todo bien? Muy muy bien, Santo. ¿Cómo va todo por allá? Me alegro. Por aquí bien, como es sabido, la cosa está fresca No me diga que andás con frío. y un poquito. No sé ahí cómo estará Mar del Plata con su Está fresquito. terrible, está Tremendo. terrible, Prabhu. Tremendo. Bueno, así que bien, pero bien, salvo eso, que somos amantes del calor, bueno, tolerando, aprendiendo, desarrollando titikya, la tolerancia. Sí, Así señor, que, hay que aguantar ahora el pero invierno. bien. ¿Vos, Y Prabhu, eso que todo bien todavía, por allá? bien, todo bien, todo bien. Eso que formalmente no empezó todavía el invierno, ¿no? Todavía, sabemos que todavía faltan un par de días para que arranque. Así que Faltan, imagínense. faltan unos días, justo si no me equivoco, es el día del yoga, empieza el invierno. Así Así que, es, el mismo Día Internacional del Yoga es el comienzo del invierno, exactamente. bueno, doble celebración. Sí, señor. Bueno, Prabhu, ¿y cómo te preparas para esta nueva serie que, bueno, que eligieron acá los oyentes, ¿eh? Muy bien, con muchas ganas, es un muy lindo tema. A partir de hoy y durante 4 encuentros aquí en Liga de Devotos, vamos a ver algo que se conoce como el Chatur Shloki, que son literalmente los 4 versos más importantes del Bhagavad Gita. La literatura védica tiene esa tendencia de que es bastante, digamos, predominante en cuanto a sus versos, hay mucha información, hay mucha literatura, pero los textos tienen o suelen tener un verso principal o un grupo de versos que resume toda la obra, por así decirlo. Pasa en el Srimad Bhagavatam, pasa en los textos védicos, y en el Bhagavad Gita hay una serie de 4 versos que están todos en el capítulo número 10 que se llaman Chaturshloki, que literalmente significa 4 versos. Chatur significa 4, Shloki es el plural de Shloka, que significa verso, versículo, texto. Entonces son los 4 versos. Y en estos 4 versos, que hoy comenzamos en esta cuarta serie de Liga de Devotos, vamos a ver el resumen del Bhagavad Gita, o sea, toda la filosofía de conciencia de Krishna que se contiene dentro del Bhagavad Gita, básicamente se resume en 4 versos, de los cuales hoy empezamos a repasar. Muy, muy bueno, muy interesante esta idea, ¿no? De que todo libro de conocimiento, en este caso la literatura védica, tiene este resumen, ¿no? Es interesante porque no implica que estudiando solo esos 4 versos uno accede a todo el conocimiento, Claro. ¿no? Es como, claro, porque a la vez esos 4 versos uno dice, bueno, entonces leo esos 4 versos. Pero a la vez leer esos 4 versos y leer el resto, esos 4 versos pueden no significar demasiado, ¿no? En Tal cual. relación a esto, quería contar una anécdota de Prabhupada, así un pasatiempo de Srila Prabhupada, cuando los devotos se acercan a él para preguntarle, bueno, Prabhupada, ¿cuáles son los versos más importantes de Bhagavad Gita, ¿no? Para estudiar eso directamente, ¿no? Y Prabhupada le dice, los 700 son los más importantes. Así No hay escapatoria. que terminó con la especulación. Entonces, simultáneamente Prabhupada dijo que estos 4 son los más importantes en el sentido de que sintetizan, como vos bien explicabas, toda la esencia, digamos, de lo que vamos a aprender a lo largo de esos 700 versos, ¿no? Pero a la vez, otra vez, ¿no? Reforzar ese punto, que esos 4 versos en realidad incluyen, o uno a lo largo de la Bhagavad Gita va a ir encontrando diferentes versos que se pueden ir como, se podrían como agrupar debajo de esos 4, ¿no? Tal cual. Porque esos 4 marcan, ahora vamos a meternos, ¿no? Pero marcan determinados puntos esenciales del Bhakti Yoga, eh, pero a su vez eso está reforzado en muchos otros versos
de Bhagavad Gita, ¿no? Sí, sí, claro. Bueno, nada, eso, un poco los 4 versos van a hablar de justamente de los temas más importantes, ¿no? Que son Krishna, la relación con Krishna, la reciprocidad, ¿no? Entre los devotos y Krishna, sobre quiénes son sabios y quiénes no son, ¿no? Condensan mucha información, más los significados de Prabhupada que aportan también mucha luz. Sí, sí, tal cual. Agradecer también a los oyentes y participantes, los habitués de Liga de Devotos, porque fueron ellos los que votaron esta cuarta serie. Hoy estamos iniciando el episodio número 25 en la historia Wow. de Liga de Devotos, y hoy estamos arrancando la cuarta serie, aunque sea, ya hemos pasado por 3 temas anteriores, y hoy comenzamos con el Chatur Bloki, así que gracias a todos los que siempre están del otro lado, porque bueno, fue a pedido del público, por así decirlo. Muy bueno, sí, además esto que decís, ¿no? Tantos episodios, hay gente que, algunos devotos, devotas y amigos, amigas que nos acompañan siempre, así que estamos muy felices porque vamos aprendiendo, vamos compartiendo, Claro. estamos siguiendo la instrucción de Krishna, ¿no? Que en el capítulo 18 de Bhagavad Gita explica lo importante que es no solo aprender esto, sino compartirlo. Entonces, y bueno, hay un verso acá que va a hablar de eso también, esa idea de hablar, de compartir con otras personas este conocimiento espiritual que nos hace tanto bien y nos ilumina constantemente. Así que gracias a las personas que apoyan el podcast, lo escuchan y además mucha votación, ¿no? Estuvo Muy peleado un bueno. poco, pero bueno, ganó este tema, así que vamos Muy bien. a adentrarnos en esto. Bueno, Prabhu, acá tengo el verso a mano. ¿Querés que Sí, por lo lea y favor, después lo charlamos un poquito? por favor. Bueno, yo les voy avisando para aquellos que vienen por primera vez a Liga de Devotos, que siempre vamos a estar leyendo, cuando hablamos del Bhagavad Gita, hablamos de la versión tal como es, de su divina gracia, hace Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada. Entonces, para que sepan que esa es como nuestra bibliografía de base, y cada vez que hablemos del Bhagavad Gita o citemos el Bhagavad Gita o leamos algún comentario al Bhagavad Gita, por lo general estamos leyendo de los comentarios de Srila Prabhupada. A veces también incluimos textos de discípulos de Srila Prabhupada, pero cuando hablamos del Bhagavad Gita específicamente es el Bhagavad Gita tal como es. Y desde ahí voy a leer ahora el 10.8. O sea, vamos al capítulo 10, al texto 8, y este es el primero de los Chatur Shloki. Estos 4 versos arrancan en el 10.8, es el 10.9, 10.10 y 10.11. O sea, los 4 versos están dentro del 10.º capítulo del Bhagavad Gita y son correlativos. ¿Sí? Es el texto 8, 9, 10 y 11. Hoy arrancamos esta cuarta serie con el primer verso del Chaturshloki, que es el 10.8, y dice lo siguiente. El que habla, en este caso, también para contextualizar, es Krishna, que dentro del contexto del Bhagavad Gita es Dios, ¿sí? Es el ser supremo, la suprema personalidad, y Dios, en este caso, dice lo siguiente. Yo soy la fuente de todos los mundos materiales y espirituales. Todo emana de mí. Los sabios, que saben esto perfectamente, se dedican a mi servicio devocional y me adoran con todo su corazón. Ese es el verso 10.8. Yo soy la fuente de todos los mundos materiales y espirituales, todo emana de mí. Los sabios que saben esto perfectamente se dedican a mi servicio devocional y me adoran con todo su corazón. Esto es Krishna hablando en el Bhagavad Gita. Bueno, un verso impresionante, ¿no? Increíble. Nos metemos ya de lleno, ¿no? En el verso. Eh, es muy interesante, ¿no? Incluso en el sánscrito, ¿no? Esta idea de que 2 veces el verso arranca con aham, ¿sí? Que significa yo, y Sí, en la otra frase es matá, ¿no? Que es de mí, ¿no? Entonces Krishna ya de entrada está dejando claras muchas cosas, ¿no? En principio, que el que habla es una persona, ¿no? Como, ¿no? Bueno, o sea, yo soy la fuente de todo. Yo, de mí emana todo lo que existe, ¿no? Eso en relación a que hay
hay algunas, y en relación también a lo que vos decís que utilizamos la Bhagavad Gita de Srila Prabhupada, porque la traducción es clara, es fidedigna, es acorde realmente a las palabras sánscritas que se están usando, porque hay Sí, algunas ediciones que sabemos que por ahí la traducción está un poco, digamos, amanerada, como se dice en el mundo de la música, ¿no? Como media, ¿no? Desvirtuada, y se habla de que Dios es como una solamente una energía y claro. de ahí emana todo. Pero acá Krishna, que es una persona que está en un campo de batalla y que está hablando claramente con Arjuna, le dice yo, ¿sí? De mí emana todo, ¿no? Entonces está bueno ese aspecto personal que se deja ver en el verso en sánscrito mismo, ¿no? Esta idea de aham y mata ya están dejando muy claro que ¿no? La base, el creador, la fuente, sí, de Claro. donde todo emanamos, de donde todo emana, es Krishna, es Dios, pero Bhagavan, ¿no? Ese aspecto personal de Dios. Me parecía interesante, ¿no? Empezar destacando ese punto, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, claramente, como vos decís, hay un tinte personalista en el verso. Dios se está manifestando como una persona, es un yo, es de mí. Y también esta cuestión de que sale con los tapones de punta, porque va a denotar su supremacía. Yo soy la fuente, yo soy el origen, todo esto que ves emana de mí, ¿no? Entonces, ahí claramente también Krishna se manifiesta como Dios, ¿no? Que ya no es un ser humano ordinario, no es que es una persona común y corriente, es una persona suprema, es una persona todopoderosa, es el absoluto, es la fuente, ¿no? Y está aclarándole a Arjuna, mira que todo lo que existe, existe por mí, ¿no? Todo está emanando, todo está saliendo de mi propia existencia. Entonces también esa idea de que el verso ya arranca, digamos, dando cierta como categoría jerárquica a Krishna, en este caso, él es Dios, ¿no? Es un ser distinto a todos los otros seres que hace o cumple una función o tiene una característica o una particularidad que es única, ¿no? Que es, no, ningún otro ser, ninguna otra entidad tiene como para igualarlo. Nadie podría adjudicarse ese verso, digamos. No, la verdad que no, claro. O bueno, a ver, habría que estar un poco desvirtuada la mente de uno. Es interesante, bueno, hay quienes aseveran ser Dios, ¿no? Bueno, es muy extraño eso. Porque nadie puede ser la fuente de todo y emanar todo lo que vemos y todo lo que no vemos, ¿no? Porque incluso los mundos espirituales, ¿no? Los planos Tal más cual. espirituales. Es interesante que por ahí hubiera estado bueno decirlo antes, pero lo quiero compartir igual ahora, que estamos en una sección de la Bhagavad Gita, que es la sección central, que son los 6 capítulos centrales que se asocian a lo que se les llama o para el estudio se engloban en lo que es Bhakti Yoga, ¿no? La primera Ujú. sección de Bhagavad Gita, los primeros 6 capítulos se consideran como Karma Yoga, el centro se considera Bhakti Yoga y el final se considera un poco más como Jnana, ¿no? Sí, Entonces es interesante, por ahí me resultaba interesante pensar en eso, ¿no? Estamos en la parte del Bhakti y dentro de esa sección estamos en un capítulo que Prabhupada llama la opulencia del absoluto, ¿no? Y estamos justo dentro de ese capítulo en un verso donde Krishna deja clara su opulencia, su poder, claro. su tamaño, por decirlo de alguna manera, ¿no? Esta idea de ser el creador de todo, ¿sí? Y de todo lo que uno ve, ¿no? Ser el creador de los mundos, de los universos materiales, espirituales y todo lo que hay en ellos, ¿no? Entonces me parece interesante que estamos en una parte como súper confidencial de la Bhagavad Gita, ¿no? Que está como destinada específicamente a los devotos, ¿sí? O devotas, a las personas que ya empieza, digamos, a entender esta posición de Krishna, porque entender esa posición de Krishna, instantáneamente, ahora vamos a leer la segunda parte del verso, ¿no? Pero al entender quién es Krishna, que es el primer punto que marca el verso, ¿no? O sea, lo primero que uno debe entender es quién es Dios, ¿no?
Claro. ¿Quién soy yo? ¿Quién es Dios? Y a partir de ahí uno se posiciona naturalmente, como dice la segunda parte del verso, dice, los que saben esto, o sea, cuando vos entendés que Dios es la fuente de todo, que todo emana de Él, entonces naturalmente te dedicás al servicio de Dios, ¿sí? Y lo adorás con todo su corazón, que es lo que leíste en el verso, ¿no? Entonces es muy interesante, ¿sí? Como este verso ya está marcando, como decías vos, ¿no? La posición de Dios y también está marcando la consecuencia de entender. Pero para entender la posición de Dios, esto que decíamos al principio, no podés ir solo a ese verso y decir, ah, Dios es el más Claro. grande, listo, lo acepto. Y no, porque no lo vas a aceptar tan fácil, salvo que, bueno, que seas una persona ya muy devoto natural, ¿no? Un devoto puro, pero si no tenés que hacer un trabajo de estudio, de práctica espiritual, ¿no? Y por eso la Bhagavad Gita sigue esa lógica, ¿no? Al principio entendemos lo que es el alma, lo que es el cuerpo, ese Sankhya Yoga, ¿no? Esa cuestión del discernimiento, de entender la diferencia entre lo espiritual, lo material, cómo se relaciona. Y ahora ya estamos en un nivel mucho más profundo, ¿no? Entendimos que somos un Claro. alma, pero entendimos que está Dios. Y estamos entendiendo, que ya un poco lo explicó en los capítulos anteriores, cuál es nuestro vínculo con Él, ¿no? Y acá lo está sintetizando de una manera hermosa, increíble y poderosa, como dijiste vos, salió con los tapones de punta, ¿no? O sea, eh, fíjate quién soy, conocé mi opulencia, mi poder, y naturalmente decanta la segunda parte del verso, ¿no? Quien sabe esto se dedica a mi servicio, dice Krishna, ¿no? Quien me conoce instantáneamente me ama, me quiere, me adora y se dedica a entablar ese vínculo conmigo a través de un servicio amoroso, ¿no? De un intercambio amoroso. Me parece un verso tremendo, ¿no? Sí, 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 tal cual. Y coincido con vos y en relación a eso, en esta sección también empieza un poco la revelación, por así decirlo, de Krishna. En el capítulo 7 arranca un poco donde Krishna ya empieza a decir que él es algunas cosas del mundo material, ¿no? Empieza como a referenciarse con algunas situaciones del universo tangible. Ahora, en el capítulo 10 como que sube un poco, da una vuelta de tuerca a todo eso, y después finalmente deriva en el capítulo número 11 el Virat Rupa, donde ya Krishna se manifiesta ahí en el campo de batalla de Kurukshetra como Dios, como un ser absoluto, cósmico, universal, de hecho con una forma que Arjuna no logra como entender, su mente humana no lo logra comprender del todo, de tan extraordinario y magnífico que se presenta a Krishna ahí en el capítulo 11. Entonces también en este capítulo 10 tenemos, digamos, como el increscendo a esa manifestación. Entonces de a poquito Krishna le va como advirtiendo a Arjuna que él no es un ser humano ordinario, no es una persona común, es esta persona suprema de la cual habíamos hablado antes, y de a poquito va mostrando lo magnífico, lo extraordinario y lo divino que es. Entonces, como decías vos recién, ya está advirtiéndole a Arjuna que él es la fuente, él es el origen, ¿no? Él es el creador. Y tiene que ver con esto que decías vos también, que es interesante que a lo largo de la historia muchas personas han dicho ser Dios. Muchos, entre comillas, líderes espirituales o pseudo gurús de todas las tradiciones, no solamente de Oriente, de Occidente, del mundo antiguo, del mundo moderno. Cada tanto aparece un pseudo Dios o una persona que dice ser Dios. Y es interesante porque quizás puedan engañar en distintos niveles a distintas personas, pero hay una facultad que ninguno de estos falsos dioses ha podido, digamos, demostrar, que es el de la creación de universos, ¿no? Que esa es una facultad netamente divina. Solo Dios puede crear mundos materiales y espirituales. Quizás haya un yogi muy avanzado que pueda materializar cosas, sabemos que eso es un siddhi, es un vibhuti propio de la práctica del yoga, es un poder, es una facultad extraordinaria que da la práctica del yoga, lo advierte los Yoga Sutras de Patanjali. Quizás los semidioses también pueden hacer que algunas cosas sucedan, ¿no? Pueden hacer llover, pueden hacer que haya tormentas, que haya
que salga el sol, que la luna cambie de fases, o sea, los semidioses también pueden generar algunas situaciones, pero crear universos, crear mundos enteros, solo Dios puede hacer eso. Entonces acá también está la aclaración, ¿no? Mirá que yo soy el de verdad, yo soy el que puede crear mundos, mundos enteros. Bueno, ahí vemos la importancia de la Bhagavad Gita como la posibilidad de tener de primera mano, digamos, las palabras de Dios y de la traducción de Srila Prabhupada, ¿no? Que deja muy claro este verdadero o este significado correcto de los versos, ¿no? Es súper importante. Y otra cosa que notaba, ¿no? Mientras vos explicabas, que lo hemos hablado también un poco, pero esta idea de la sistematización, incluso Krishna demuestra ser el orador perfecto, porque en medio de una batalla, ¿no? O previo a la batalla, ¿no? Con toda la situación que se está viviendo, vos explicabas esto, ¿no? Cómo Krishna ahora empieza a desarrollar esto que está diciendo, no se queda solo con la palabra, ¿no? Dice, bueno, yo soy, y después le dice, bueno, hace una pregunta y demás, pero después él dice, bueno, mirá, ¿sí? Y demuestra lo que dijo, ¿no? Pero además cómo fue preparando a Arjuna psicológicamente también, ¿no? Le fue presentando, digamos, de menos a más lo que decíamos hoy, ¿no? El Sankhya, el karma, el conocimiento, fue desarrollando, ahora se muestra, digamos, de cuerpo entero. Krishna dice, yo soy todo, y paso siguiente lo va a mostrar, ¿no? Entonces digo, wow, es increíble, porque incluso a veces, y cómo con los años de leer Bhagavad Gita, de escuchar y de leer y de enseñar, uno va entendiendo más esa lógica que tiene Bhagavad Gita, ¿no? Cómo todo se va a desplegar. Al principio parece un poco todo mezclado, ¿no? Porque en todos los capítulos hay un poco de información, hay algunos capítulos más o menos, pero en todos los capítulos hay información un poco de todo, ¿no? Pero cuando uno empieza a verlo así en contexto, empezamos a encontrar estos detalles que son muy valiosos para los que están estudiando Bhagavad Gita, ¿sí? Krishna explica al final que es fundamental para un yogi estudiar este texto y enseñarlo, ¿no? Entonces, cuando uno lo estudia, esta idea de sistematizar o de sistematización nos viene bárbaro, porque nos permite entender globalmente Bhagavad Gita por secciones, por versos. Y esta sistematización, también quería ir a eso, si Krishna es increíble y Prabhupada también, ¿no? Porque el Chaturshloki empieza ahora en el 8 que dijimos, pero me voy a permitir leer el 7 porque es como un prefacio, un prólogo, Claro. o da la introducción, ¿no? Y fijémonos que dice casi lo mismo, casi, o da como el pie, ¿no? Y Prabhupada en el significado, también me voy a, si me permitís, Prabhu, leer un pedacito Claro. también, cómo da pie para lo que viene, ¿no? Entonces, el 17, como prefacio al Chaturshloki, estos 4 versos llaves de la Bhagavad Gita, dice así, Krishna dice así, ya venía embalado Krishna, podemos decirlo con confianza. Aquel que está verdaderamente convencido de esta opulencia y poder místicos míos, dice Krishna, se dedica al servicio devocional puro, de esto no hay ninguna duda. ¿Sí? Es decir, que como dijo Arjuna, Krishna ya estaba mostrando algunos de sus poderes, algunas de sus opulencias, y está diciendo un poco lo mismo, es decir, aquel que está convencido, o sea, aquel que reconoce estos poderes míos, se dedica al bhakti, ¿sí? Se dedica al servicio. Y Prabhupada dice, ¿no? La cumbre más elevada de la perfección espiritual la constituye el conocimiento acerca de la suprema personalidad de Dios, ¿sí? El valor del verso 8, el gran valor que tiene, es que presenta la opulencia de Krishna, es decir, la verdad de Krishna, el conocimiento acerca de la persona suprema, que era lo que dijimos también al principio, este aham y matá, en sánscrito del verso 8, están hablando de la persona y del poder de esa persona, ¿no? Como dijiste vos, Prabhu, no es una persona ordinaria,
es la persona, Claro. ¿sí? Entonces, y Prabhupada dice, la cumbre más elevada de la perfección espiritual constituye conocer a Krishna, conocer a esa persona, conocer a Dios en su forma Bhagavan. A menos que uno esté firmemente convencido de las diferentes opulencias del Señor Supremo, dice Prabhupada, no puede dedicarse al servicio devocional. Este es otro punto interesantísimo, ¿no? Porque estamos hablando de que entender a Dios instantáneamente te genera una necesidad de relación con Él y de servicio amoroso con Él. Entonces, claro, si vos no lo conocés a pleno a Dios, Tal si cual. no conocés este poder de Dios y esta belleza de Dios, no lo vas a servir, no vas a tener la necesidad de vincularte amorosamente con Él. De hecho, eso pasa con muchas otras culturas espirituales, por decirlo de alguna manera. Hablan de Dios, incitan a las personas digamos, a hacer algún tipo de ritualística por Dios, a adorar a Dios, pero no enseñan mucho los detalles de quién es Dios, de qué hace Dios, de cómo crea, de cómo desarrolla, ¿sí? Que eso, en nuestra literatura tenemos la gran fortuna de tener detalles específicos, tanto en Bhagavad Gita ya hay como una introducción, pero en el Srimad Bhagavatam uno ya puede ver los detalles específicos desde la creación de los universos materiales, espirituales, esto que dice Krishna, hasta los detalles de Krishna en su casa, digamos, ¿no? Claro. Un poquito más, dice Prabhupada, por lo general la gente sabe que Dios es grande, lo que estamos diciendo, ¿no? Pero no sabe en detalle de qué modo Dios es grande. He aquí los detalles. Si uno verdaderamente sabe cómo Dios es grande, entonces de forma natural se vuelve un alma entregada y se ocupa en el servicio del Señor. Cuando uno llega a conocer de verdad, en verdad, las opulencias del Supremo, no queda otro recurso, dice Prabhupada, más que entregarse a Él. Este conocimiento verdadero se puede adquirir en las descripciones del Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita y escrituras similares. Y termina ese comentario que me parece genial. Uno no debe desdeñar el esfuerzo de entender por completo cuán grande es Krishna, ya que al conocer la grandeza de Krishna se podrá estar fijo en la ejecución de un servicio devocional sincero. Bueno, Buenísimo. nada, te tiro esa, Prabhu, sí. No, buenísimo. Sí, Es está buenísimo. impresionante. Y está buenísimo. Yo iba escuchando esto que vos ibas diciendo, y incluso iba pensando que vos también lo mencionaste, Prabhu, la sinceridad de Srila Prabhupada, incluso desde la traducción, porque es importante ver qué tipo de versión del Bhagavad Gita estamos leyendo o estudiando, porque esta información, aunque es perfecta de origen, en la interpretación o en la manipulación, porque hasta podemos decir en la manipulación humana, incluso puede desdibujarse y perderse. Yo he leído el Bhagavad Gita de Srila Prabhupada y he tenido la oportunidad de leer otros Bhagavad Gitas, y no voy a mencionar qué edición es, para no ofender a nadie, pero he leído una versión del Bhagavad Gita. El texto en sánscrito es bastante claro cuando es Shri Bhagavan Uvacha, ¿no? Que es un verso que se repite mucho en el Bhagavad Gita porque es Dios dijo, ¿no? O la suprema personalidad de Dios dijo, que es la forma en que lo traduce Srila Prabhupada, o el Señor Supremo dijo, o la persona suprema dijo, porque Bhagavan se refiere a un aspecto muy específico de Dios, a un Dios persona, pero no una persona ordinaria, sino una persona suprema. Prabhupada decidió traducir ese concepto de Bhagavan como suprema personalidad, pero podemos también traducirlo como persona suprema, como el Señor Supremo, como Dios, etcétera, etcétera. Una vez leí una versión del Bhagavad Gita donde en vez de decir la suprema personalidad de Dios dijo, o Dios dijo, o el Señor Supremo dijo, o la persona suprema dijo, era el Espíritu dijo, o el Espíritu habla, algo así. Y no es lo mismo, no es lo mismo. Porque sabemos que teológicamente Dios es espíritu, Él también es espiritual, es alma, es el Param Atma, es la superalma, la alma suprema. Pero si tuerzo un poco el significado, ya no es una persona suprema, ¿no?
es una entelequia. Y otra vez, este error que Prabhupada estaba mencionando en ese significado del verso anterior, que quizás las personas saben de Dios, pero al mismo tiempo no saben de Dios, porque saben que hay algo ahí, saben que hay algo sobrenatural, saben que hay algo que está más allá, saben que hay algo que excede la experiencia humana, pero no lo conocen en detalle, porque a veces hay personas que lo ocultan, o lo engañan, o lo mienten. Entonces, es importante también qué tipo de información estamos recibiendo, de qué tipo de autoridad estamos recibiendo esa información, porque fíjense, con el mínimo cambio de un significado o de una palabra o de una traducción un poquito ahí desviada, también cambia la forma, el detalle, como Prabhupada menciona, ahí hay detalles que también nos van a, digamos, perjudicar en nuestra exploración de la indagación acerca de lo divino, ¿no? Porque vamos a encarar un sendero o un rumbo que por ahí no es el que nos lleva a un entendimiento cabal de qué es Dios. Muy interesante, Prabhu, este tema porque es lo que decís vos, más allá de una cuestión intelectual, el problema de esto no es si nos Claro. gusta o no nos gusta la traducción. El problema de esto es que un libro de esta característica, el objetivo que tiene es mostrarnos un camino, una forma de hacer vida espiritual de una manera científica para Sí, desarrollarnos y muy espiritualmente al específica. máximo. Claro, entonces Claro. si empezamos si uno empieza, o si uno tiene la mala suerte, yo también tuve esa suerte, bueno, no sé si es mala o buena, pero Es una Dios quiera que experiencia, es una experiencia. claro, que todos encaremos con este Bhagavad Gita, ¿no? Pero, o otros Bhagavad Gita que tengan buena traducción, pero cuando uno encara ya con una fuente desvirtuada, es muy difícil entender. A mí, yo lo hemos hablado en otro contexto también en relación a los Yoga Sutras de Patanjali. Cuando uno lee traducciones que no son eh, científicas correctas, digamos, académicas en el sentido correcto y que además, porque además, como hemos hablado otras veces, para traducir este tipo de textos no solo tenés que saber de sánscrito, sino Claro, que tenés que ser un devoto o un practicante espiritual avanzado para poder traducir. Como hemos dado el ejemplo de un neurocirujano, no claro. basta con ser traductor del idioma en el que esté un libro para neurocirujanos, sino que tenés que entender un poco de medicina, porque si no vas a estar al horno, la traducción puede salir media extraña. Sí, sí, tal cual. Entonces, en ese caso, yo recuerdo de leer esas traducciones y no entender, o sea, que me quedaban más dudas que certeza, porque era como todo un mezclete, ¿no? A veces usaban la palabra alma, a veces no, el espíritu, el ser. Claro. Cuando hablaban de Dios volvían a usar la palabra alma, entonces el alma, ¿Qué ¿no? es qué? Y vos, ¿qué es qué? Y terminás, sí, decís lindo el texto, estuvo bueno, tiene partes como filosóficas lindas, pero no sacás nada en limpio. Y cuando tenemos la suerte, por eso hacemos estos podcasts también, ¿no? De escuchar a ciertas personas con más experiencia explicar estos libros, eh, es impresionante porque es un manual perfecto, o sea, está todo detallado y tenemos la suerte de tener los comentarios de Gila Prabhupada y las instrucciones que él nos ha legado, podemos entender y el método es perfecto y es un método, no es una conversación de bar, digamos, ¿no? Claro. Donde, bueno, uno dice, sí, qué lindo, bueno, hay que ser buena persona o tal cosa. No, no, es algo muy científico, ¿sí? Y en relación a esto, que vos lo dijiste de una manera casi perfecta, Prabhupada también lo dice en el A ver. significado del 18 y dice, eh, aquel que entiende a Krishna de ese modo, con un maestro espiritual genuino, y con referencias de la literatura védica, ocupa toda esa energía en el proceso de conciencia de Krishna y se convierte en un hombre verdaderamente erudito. Entonces, no, esta idea de que necesitamos aprender estos textos con una correcta traducción que sea hecha o que sea enseñado por un maestro espiritual genuino, ¿no? Esto ya lo explicó Krishna en el capítulo 4.
Es decir, ¿cómo entendemos la grandeza de Krishna? A través del estudio, pero de un estudio Claro, serio. Como cuando uno quiere estudiar algo, tiene que buscar un profesor. O sea, esto es básico. Cualquier tema que vos quieras estudiar. Y con la ciencia espiritual pasa lo mismo. Tenés que buscar a un profesor de primera para que te pueda enseñar. O una institución, en todo caso, ¿no? Eh, Porque de otra manera, justamente, caemos en el riesgo. Yo conozco mucha gente, incluso que tiene la Bhagavad Gita de Prabhupada, pero que la lee solo, claro. ¿sí? La tiene como libro de lectura y después me ha pasado de ponerme a charlar con esas personas que son sinceras, que están tratando de buscar, pero que no pueden captar ni la esencia de la Bhagavad Gita, ni la esencia de los comentarios de Srila Prabhupada, porque nadie lo puede hacer solo, ¿sí? O sea, esto necesitamos, seguramente a vos, Arjuna, te ha pasado, a mí me ha pasado, que uno va abriendo su conciencia y su capacidad de comprensión de estos textos con la ayuda del maestro espiritual y con la Claro. ayuda de otros devotos más avanzados o que tienen otra experiencia o incluso que se dieron cuenta de cosas que uno todavía no las percibió, ¿sí? Entonces la manera de llegar a la esencia de estos conocimientos, que como está diciendo Prabhupada acá y Krishna mismo, es conocer a Krishna a fondo. No existe lo autodidacta en ese sentido. ¿Sí? Necesitamos esa conexión con el Parampara, que lo hemos mencionado, esta sucesión discipular de la que somos parte, a través de algún miembro, de algún eslabón de esa cadena, ¿sí? Porque es un conocimiento simple que está al alcance de todos, pero que si no te lo explican, corres un gran riesgo de interpretar sí, interpretar lo que a vos te parece y no lo que es. Sí, sí, Prabhu, coincido plenamente con vos. En esto de la exploración de lo divino, de la indagación de Dios, claramente vamos a necesitar algún tipo de guía o de ayuda, algún tipo de docente que nos eduque en estos temas, de la misma forma que en la vida material uno se educa respecto a otras cosas. Uno quiere aprender a manejar y va a una academia de manejo, uno quiere una carrera de grado y va a la universidad, ¿no? Y así sucesivamente por la vía de uno van pasando distintos maestros que nos van orientando hacia el objetivo que queremos llegar, porque ellos tienen la información de la cual nosotros carecemos, ¿sí? Ellos tienen la ciencia que nosotros desconocemos y que queremos aprender porque nos atrae el objeto o la meta que hay detrás de ese estudio. Entonces, con la vida espiritual pasa exactamente lo mismo. Y hay que tener mucho cuidado de elegir un maestro espiritual fidedigno, de la misma forma que hay que tener mucho cuidado de elegir otros maestros en la vida, ¿no? Si yo voy a estudiar determinada carrera, bueno, también tengo que ver cuáles son las credenciales del profesor, ¿no? Es una eminencia, es un erudito, él sabe de lo que está hablando, no sé, tiene años de experiencia en esto que está ofreciendo. No, uno también tiene que indagar y, digamos, buscarle las referencias al docente, ¿no? El docente va a indagar y buscar las referencias del alumno y el alumno tiene que buscar e indagar en las referencias del maestro. Y es natural que sea así. Eso genera también un vínculo de confianza el uno con el otro. El maestro va a ver la humildad del alumno en querer aprender, el alumno va a reconocer la maestría del profesor en enseñar. Y ahí tenemos la ciencia perfecta, ¿no? Entonces, bien como vos decís, que de hecho también se plantea en el verso mismo, vos antes habías dado paso a la segunda parte del verso, que habla de los sabios, o sea, habla justamente de estos maestros que ya han entendido perfectamente la ciencia espiritual. Entonces, como entienden perfectamente la ciencia espiritual, se dedican al servicio de Dios. Entonces, no es fácil entender a Dios, ¿no? Dios es un ser infinito, es un ser ilimitado, es una idea o un concepto que en distintas tradiciones, en distintas culturas, en distintas religiones, se trata de forma distinta, se entiende de forma distinta. Nuestra literatura, por lo menos, entiende que Dios se comprende de tres formas distintas, y eso solamente para, digamos, una comprensión de base, ¿no? Porque, insisto, Dios es infinito, y en esa situación ilimitada que es Dios, también hay ilimitadas e infinitas formas de acercarse a Él.
Entonces no es fácil la indagación de Dios, ¿no? No es algo que podemos dejar, como vos decías, a lo autodidacta, ¿no? No puede ser lo que a mí me parece, lo que yo creo. Tenemos que realmente tomarlo en serio, como tomamos en serio la odontología, como tomamos en serio la psicología, como tomamos en serio manejar, ¿no? Hacer un curso de manejo serio para salir a la calle y no causar un accidente, no matarme a mí, no matar a nadie, no romper el auto. Y en eso de salir a manejar hay un profe, hay una institución y después hay reglas y regulaciones. Uno no puede conducir de la forma en que se le ocurre, tiene que conducir de acuerdo a ciertos parámetros, hay que respetar algunos colores que aparecen en los semáforos, hay que respetar algunas señales de tránsito, hay que respetar si el cordón permite estacionar o no permite estacionar de ese lado de la vereda. Entonces, similarmente con la ciencia espiritual, hay instituciones, hay maestros y hay reglas y regulaciones. Si juntamos todo eso, tenemos un perfecto conocimiento o un sabio conocimiento de Dios, que es lo que Krishna dice en el Bhagavad Gita 10.8, cuando me entiendan a mí científicamente, automáticamente van a obtener van a llegar a la meta o al objetivo, y es este servicio devocional amoroso que es justamente la práctica del Bhakti Yoga. Totalmente, Prabhu. Es increíble porque enseguida también descubrimos eso que vos decís, ¿no? El objetivo tanto del Bhakti como de todos los yogas. Acá Krishna está explicando que los sabios perfectos, digamos, y las personas, el erudito perfecto, ¿no? Y usa la palabra en sánscrito Buddha, ¿no? Buda, Sí, esta cuestión del iluminado, el sabio, ¿no? Es el que lo conoce a él, digamos, no hay otro conocimiento superior. Conociendo a Dios, conocemos la fuente de todos los mundos y de todas las cosas, ¿no? Entonces, el que conoce a Dios es el sabio número uno, digamos, ¿no? El tal cual. yogi número uno, y ya lo dijo Krishna en capítulo 6 en varios lugares, ¿no? Y ese es, esto que vos decís, es el Bhakti Yogi, ¿no? Y se dedica al Bhakti Yoga, ¿no? Vayante mam, dice, ¿no? Mam, otra vez, a mí, A vayante, mí. dice el verso, ¿no? Ujú. Me adoran a mí, o se relacionan conmigo amorosamente, ¿no? Y Prabhupada dice, bueno, con todo su corazón, ¿no? Traduce. Es muy interesante porque eh, por eso este verso es tan increíble, ¿no? Porque uno podría pensar también, ¿no? Como pasa en el capítulo 11 de Bhagavad Gita, ¿no? Uno descubre ese poder de Dios, uno se asusta y por temor eh, realiza ciertos sacrificios, ciertos yagyas, ciertas ofrendas, ¿no? Por temor. Claro. Pero por eso esto uno no lo puede entender solo, porque en realidad lo que está diciendo es, está yendo un paso más, ¿no? Porque ese paso es Claro. descubrir la grandeza de Dios. Pero cuando uno descubre la Ujú. grandeza de Dios, probablemente el primer paso sea quedar, ¿no? Estupefacto ante el poder de Krishna, ¿no? Pero cuando uno sigue sigue haciendo ese proceso de estudio con devotos y devotas, con estos budas, uno pasa a un punto donde uno entiende a Krishna como persona, y Tal cual. que es el nivel más elevado, ¿no? Que lo está explicando Prabhupada, lo está explicando Krishna, ¿no? Y lo explicaste vos, Shiva Gavan Uvacha, ¿no? Krishna dice, o la persona suprema dice. No nos quedamos eh, con esa visión impersonal de Dios como mundos amontonados y cosas dentro de esos mundos, ¿no? Como ese vibhuti, ese poder de Krishna, sino que podemos acceder, gracias a los devotos, a los bhakti yogis o yoginis, acceder a ese conocimiento más confidencial que es a Dios como persona, o sea, el que creó todo eso, ¿sí? Y uno puede quedar asustado por la creación misma, del poder tremendo que tiene, eh, uno después logra pasar al detrás de escena y ver al creador, ¿no? Y Claro. entonces ahí, este verso está hablando ya de ese punto, ¿no? Donde uno reconoce a Dios como persona y tiene la necesidad, la urgencia, como dijo Prabhupada en el verso anterior, no hay otro, ¿cómo que dice Prabhupada? No queda no queda otro recurso, dice Prabhupada, más que entregarse a Dios, ¿sí? Porque cuando
uno conoce a Dios en toda su gloria personal, uno se enamora instantáneamente. Esa es la relación de los devotos y las devotas con Dios. Te enamoras de Dios, es el más hermoso, es el más bueno, es el más cualificado en todo. Entonces, naturalmente decís, bueno, quiero estar con Él, quiero, ¿no?, jugar con Él, quiero servirlo Tal a cual. Él, ¿qué necesita? A ver, hagamos algo juntos, cómo puedo estar con Dios, ¿no? Entonces ahí este verso es muy confidencial en ese sentido, que si uno lo lee medio por arriba, o la traducción no es demasiado específica y clara, puede entender esta relación con Dios como creador solamente, ¿no? Y acá Tal ya cual. se está hablando de algo más confidencial. Sí, sí, sin duda es mucho más confidencial. Y no sé cómo estamos de tiempo, pero quería que tiene que ver con esto que decís vos, Prabhu, Tenemos, que si lo tenemos, querés tenemos un desarrollar un ratito poquito, más. tenemos unos minutos. Sí, sí, Porque estamos en y yo cuarto. te estaba escuchando muy atentamente y mientras que vos ibas hablando, a mí se me iba como apareciendo algo en la cabeza que tiene que ver con también el comentario que hace Srila Prabhupada a este verso. Hay una palabra clave que aparece acá en el comentario, en el significado de Srila Prabhupada, que a veces hay situaciones de Prabhupada que necesitan como cierta aclaración o cierta explicación. Prabhupada a veces usa palabras que hoy por hoy suenan muy fuertes para nosotros. Por ejemplo, a veces Prabhupada usa la palabra ignorante cuando Ah, alguien desconoce acerca de Dios. En este verso él usa la palabra necio, ¿no? Y necio es casi como un insulto hoy en día. Si alguien le dice necio a otra persona en la calle, básicamente lo está como ofendiendo, lo está como insultando. Pero me gustaría hacer la aclaración de lo literal que es Srila Prabhupada a veces en la forma en que él plantea algunos conceptos, porque vos habías mencionado, habíamos hablado juntos sobre esto, de la cientificidad de conciencia de Krishna, ¿sí? Esta idea de que el Bhakti Yoga no es una cuestión subjetiva de opiniones o de pareceres personales, sino que es metodológicamente una ciencia para alcanzar a Dios, para revincular, y eso es yoga, reunir, reconectar, relacionar el alma individual, que somos cada uno de nosotros, los seres vivos, con el alma suprema, que es Dios. Y si ustedes se fijan, ¿qué significa necio? Literalmente, la palabra necio viene de nesencia. Y la palabra nesencia es, básicamente se puede traducir como anticiencia, la no ciencia, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de un necio en el sentido literal, no es peyorativo, sino que es simplemente referenciándose a una persona que niega la ciencia de Dios. Una persona que niega la ciencia de Dios es literalmente un necio. Hoy podríamos decir ateo, ¿sí? Una persona atea, la palabra es bastante más explícita, ¿no? No Dios, ateo. Entonces, una persona que niega la divinidad, que niega lo trascendental, que niega a Dios, es un ateo. Bueno, Prabhupada, en vez de usar la palabra ateo en este contexto, en el comentario, él usa la palabra necio, y en un sentido tiene razón, porque si un necio es alguien que practica la nesencia, o sea, la no ciencia, y el bhakti es una ciencia espiritual, entonces si se opone a la ciencia espiritual, es un necio barra ateo, ¿sí? Entonces es interesante también, me pareció a mí, porque iba escuchando lo que vos decías y se me iba apareciendo esto en la cabeza, que también hacer algunas aclaraciones en cuanto a la terminología. Ustedes piensen que Prabhupada es una persona del siglo XIX que tradujo y comentó el Bhagavad Gita a un idioma que no es su idioma madre, ¿sí? Él no hablaba inglés de nacimiento, hablaba hindi, él aprende inglés en el colegio, y de hecho cuando él entrega el manuscrito del Bhagavad Gita a sus discípulos, él le pide a sus alumnos que editen el Bhagavad Gita para que lo pongan en un idioma que sea contemporáneo. Prabhupada mismo se daba cuenta de sus propias limitaciones en expresar algunas cuestiones en inglés. Entonces creo que también vale la pena hoy en día darle una vuelta de tuerca porque el idioma constantemente está cambiando. Fíjense, hoy en día hay palabras que Prabhupada jamás conoció. Googlear, por ejemplo, ¿no? Una palabra que no usó nunca Srila Prabhupada, pero por un contexto histórico, no porque Prabhupada no hubiese querido usar esa palabra, no sabemos si la hubiese querido usar alguna vez, pero simplemente no existía la palabra cuando Prabhupada estaba en el planeta. Entonces, el idioma cambia, la terminología cambia constantemente, el idioma, el lenguaje es dinámico, completamente dinámico, y hoy
día quizás hay términos o conceptos en el Bhagavad Gita que pueden incluso parecer ofensivos. Entonces vale la pena, o me pareció a mí que valía la pena esta aclaración, y hacía referencia a lo que vos decías recién, el Bhakti es una ciencia, entonces oponerse a esa ciencia te convierte en un necio, ¿no? En un negador serial, que hay una evidencia de que esa ciencia es real, pero vos por alguna razón la estás negando, entonces bueno, sos básicamente una persona que no quiere entender lo que ya es evidente, ¿no? Y ese es el necio del cual se refiere Srila Prabhupada en el comentario de este 10.8. Bueno, y eso bárbaro, Prabhu, bárbaro, porque viene a reforzar lo que decíamos antes, ¿no? Esta necesidad que Prabhupada lo marca justo antes de esa frase de recurrir a un educador Claro, más avanzado que nos pueda explicar también este libro, estos comentarios, e incluso puede ser también un lindo recordatorio para las personas que ya hace muchos años que estamos leyendo Prabhupada y demás, para no siempre tomar todo de manera literal, en el sentido de olvidar el contexto en el que fue hablado claro. y darnos cuenta de estas cosas, ¿no? Que quizás ciertas palabras o incluso ciertos pensamientos o desarrollo, o cómo se desarrollan algunos comentarios o algunas traducciones o lo que sea, pueden estar un poco desactualizados, no en el contenido, sino en la forma de expresarlo, y que a veces generan, como vos dijiste, uno se puede sentir como descolocado o que la información hasta nos parece como chocante. Sí, Entonces yo creo que ofensiva. ahí eso totalmente ofensiva, porque el sistema, como es una ciencia, y vos bien lo dijiste, es así, no lo podés aprender solo, tenés que sentarte con un Claro. devoto, con una devota. Ahora con la tecnología no hay excusas, digamos, podemos escuchar clases De sobre todos Bhagavad Gita, lados. de personas cualificadas. Recomendamos como siempre el canal de YouTube Hare Krishna Mar del Plata, porque es la manera de aprender. Vos ahí escuchaste un verso que a vos te parecía, que no sé qué decir, y de pronto decís, ah, no, claro, mirá vos de lo que estaba hablando, ah, Prabhupada quería decir esto, aquello. Y incluso los devotos y las devotas, que ya tenemos más experiencia, también explicamos lo que dice Prabhupada de una manera también muy respetuosa, ¿sí? Y Sí, teniendo sí, muy claro. en cuenta que de no cambiar nunca el significado de lo que él está diciendo, sino tratar de adecuar a veces algunas frases, algunos textos. Esto de explicar una palabra desde su etimología, de su significado, que a veces uno dice necio, pero pará, ¿cómo? Prabhupada acá se largó, ¿no? Con los tapones de punta, y en realidad no es tan así, es simplemente muy objetivo en la Tal terminología. cual. Lo que pasa es que uno no la maneja o el contexto es diferente, entonces uno lo toma como una agresión. Muy bueno, Prabhu. Bueno, vemos con esto que nunca nos va a alcanzar el tiempo para No. develar el conocimiento de estos versos, ¿no? O sea, podemos estar días hablando sobre este verso, y si se suman más devotos y devotas van a aportar más luz Seguimos. todavía, Claro. podemos seguir. Entonces, bueno, nada, pero yo creo que pudimos por lo menos abrir la conversación, abrir ¿no? La meditación, estas charlas meditativas nos permiten entrar en la profundidad de este conocimiento y estos versos que son claves para cualquier estudiante de yoga y de Bhagavad Gita, ¿no? Sí, señor. Si querés, lo leo una vez más y Una vez más, contextualizamos para por si aquello favor. hay cualquiera que se enganchó a la mitad del podcast, para que sepa que estamos hoy iniciando una serie nueva, es nuestra cuarta serie en Liga de Devotos. Si quieren ver todas las series anteriores, todos los episodios anteriores, hoy estamos en el episodio 25, así que tienen todo ese material en la cuenta de Instagram, Liga de Devotos. Vayan a la cuenta de Instagram, Liga de Devotos, tienen todos los episodios anteriores, todas las series anteriores. Hoy arrancamos la cuarta serie y a partir de hoy y durante los próximos encuentros vamos a estar charlando del Chatur Shloki, de los 4 versos principales del Bhagavad Gita. Hoy el primero de estos versos, que es el texto 8,
del capítulo 10, o sea, el 10.8 del Bhagavad Gita, lo leemos ya para ir cerrando. Krishna, Dios, en este momento dice: yo soy la fuente de todos los mundos materiales y espirituales, todo emana de mí. Los sabios que saben esto perfectamente se dedican a mi servicio devocional y me adoran con todo su corazón. Así que, Hari Kirtan Prabhu, hemos dado el puntapié inicial de nuestra cuarta serie con el 10.8 del Bhagavad Gita. Bueno, un lujo realmente poder compartir estos encuentros con vos, Prabhu, y también con la comunidad ahí del podcast que se suman, escuchan. No están preguntando mucho en los últimos Está bien, episodios, están así que escuchando. pues está bien, es verdad, están practicando Shravanam, el primer punto. Pero los inspiramos también, si quieren hacer algunas preguntas Sí, y eso en los próximos episodios, con confianza, porque claro. estamos para eso. Hay Así que saludos, bueno. estoy viendo, Yamuna saluda, así que Hare Krishna Yamuna, Ale también saludó, ¿quién más? Sara, Georgina está saludando también ahí, seguramente me perdí alguno, pero bueno, sí hay saludos, así que saludos para todos. Los amigos y amigas de siempre que están ahí Sí, señor. firmes, escuchándonos y meditando en estas escrituras increíbles. Bueno, Prabhu, querido, yo me voy satisfecho, feliz de haber hecho este encuentro y nos vemos la próxima para seguir con el verso 9 Sin falta, la próxima vamos al 10.9, al el 19. segundo texto del Chaturshloki. Así que mis reverencias y un gran saludo para todos. Abrazo, Hare Krishna. Hare Krishna, cuídense.